Buenos días, hermanos. El título de esta lección es Instrucciones para la vida cristiana. El texto se encuentra en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. En las clases anteriores vimos acerca del peligro que corría la iglesia que se encontraba en Galacia de equivocar el fundamento de su salvación. Era creer en Cristo solamente, y que al tratar de justificarse por las obras de la ley era como volver a la esclavitud y despreciar la gracia. Pero también vimos que no deberían confundir esa libertad en Cristo con andar descuidadamente practicando las cosas de la carne. Se nombró que el que está en Cristo piensa en buscar las cosas del Espíritu, resumiendo que el que vive en el Espíritu manifiesta el fruto del Espíritu. Hay algunos cristianos que tardan algún tiempo en aprender a vivir por el Espíritu. Muchas veces es confrontado por su misma carne, no teniendo la fuerza para vencer y someter esa carne, cayendo en pecados de la carne. La carta nombra personas que han aprendido a vivir en el Espíritu, a los cuales escribe el apóstol. El primer punto se llama acerca de llevar las cargas de otros. Gálatas 6, del 1 al 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Se habla de una situación de cristianos que son sorprendidos en alguna falta y cristianos que deben buscar la restauración. Es un tema de comprender esa lucha que tiene el cristiano. El texto dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, me llama la atención que Pablo emplea esta palabra falta y no pecado, aunque hay algunas versiones que sí dice pecado. Esta palabra falta en griego es paraptoma, que significa caída, contratiempo, tropiezo. Es decir, que no se refiere a un pecado grave, sino un error en el caminar. Un día me comentaban que todos los pecados son iguales ante la presencia de Dios. Mi respuesta fue que en la palabra yo encuentro que se nombran pecados no de muerte, y pecados de muerte. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Y por los pecados de muerte no se rueguen. En Gálatas el versículo implica alguien que ha cometido alguna falta y hermanos espirituales. Esto es muy importante. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que veía Pablo es que muchos se ostentaban como espirituales, quizá por los dones o el cargo que desempeñaban, pero vemos que todo lo que Dios da siempre es para la edificación de su iglesia. Y en este caso hace mención de restaurar a aquella persona con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Siempre se corre el riesgo de ser movidos fácilmente a creer que somos únicos. Todos fallan menos yo. Se llega a pensar y aún pensamos que somos espirituales. Cuando se llega a presentar algún caso, se arremete contra la persona pasando el problema a oídos de todos. Tal parece que se quiere destruir a la persona que ha fallado. Eso no es la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con amar a nuestros semejantes. Por otro lado, no se puede tratar un caso de pecado grave a la ligera, aunque el caso que nos ocupa es alguien que se ha sorprendido en alguna falta. Aún me atrevo a decir, aunque la falta sea grave, un pecado grave, siempre se debe de actuar con espíritu de mansedumbre. Y para los que se consideran muy espirituales sin serlos, y para los que son espirituales, el apóstol Pablo dice, no seas que tú también seas tentado. ¿Por qué lo digo, hermano? Una persona espiritual siempre cumplirá la ley de Cristo, que es el amor, y el apóstol va más allá para cada persona en la iglesia. Él pide que someta a prueba su propia obra, es decir, su propio caminar. Si sale irreprensible, tendrá motivo de gloriarse. Cada uno llevará su propia carga, refiriéndose a no compararse con algún otro hermano o haciendo una medida de su vida para los demás, convirtiéndonos en jueces de nuestros hermanos, porque no hacen de la manera como nosotros hicimos para determinado asunto. Tengamos cuidado, hermanos. El apóstol Pedro, a pesar de que estaba siendo restaurado a segundos de haber confesado, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, se atreve a preguntar acerca de Juan. Jesús le tiene que responder duramente y diciéndole, si yo quiero que a este quede, que a ti, tú ven y sígueme.
fue la respuesta que recibió por estar mirando qué hacía o no hacía el hermano. En resumen, debemos de buscar la restauración de aquel que cae, con oración, con exhortación, pero con amor, no divulgando en lo que fue sorprendido a gente que muchas veces ni cristiana es, o que se dice espiritual, pero no lo es. Sobrellevar las cargas se refiere entonces a orar unos por otros. Si tu hermano te está confiando algún problema, lucha o falla con que está siendo agobiado, es necesario llevarlo en oración, pedir la ayuda de Dios para que seas instrumento, para que tus palabras sean sabias. Cada caso es muy particular. A algunos se les tiene que hablar fuerte, algunos con pocas palabras se entienden, pero eso solo se logrará pidiendo a Dios que nos muestre cómo apoyar a nuestro hermano. Por eso dice el versículo 6, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. La iglesia es una comunión los unos con los otros. Debemos comentar al que nos instruyó la bendición que tomamos de sus palabras para que el nombre de Dios sea glorificado. Es algo así como decir la petición, pero cuando es contestada, también decir al que oró por nosotros que ya ha sido contestada. El punto número 2, perseverar en hacer el bien. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la fe. El apóstol ejemplifica por medio de la siembra y la cosecha la vida del hombre. El Señor decía, el que es limpio, límpiese más. El que es sucio, ensúciese más. El que siembra del Espíritu segará para vida eterna. La única forma de tener del Espíritu es creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero también el texto habla de no desmayar en nuestra convicción, una convicción llena del fruto del Espíritu. Por eso dice, no nos cansemos de hacer bien. Varias de las características de ese fruto se reflejan en nuestros actos para con nuestro hermano. Traigo a la memoria la situación del ladrón arrepentido. No tuvo tiempo de ejercer, ¿cómo le podría decir? De ejercer por mucho tiempo el fruto del Espíritu. Solamente creyó. Amó, sí amó, pero en este texto dice, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la fe. El tiempo descubre el carácter y la madurez del cristiano, por tanto debemos de tener claro que el cristiano no puede darse el lujo de separarse de Cristo. Dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. En la clase pasada vimos algunas formas en que el cristiano puede quedar desligado de Cristo, pero la palabra siempre nos insta a estar en Cristo. Decía el Señor que el que permanece en la vid, éste lleva mucho fruto, declarando que Él era la vid. Espero que la meta de cada cristiano sea hacer el bien a todos. Dice el apóstol en 2 de Pedro 1:10, haciendo estas cosas no caeréis jamás. El punto número 3 dice, gloria en la cruz. Gálatas 6, del 11 al 18. Pablo está terminando la carta a los Gálatas recordándoles que los hombres que enseñaban de la circuncisión lo hacían no para buscar el bienestar de la iglesia, sino para continuar en la iglesia, pero sin sufrir persecución por parte de los judíos a causa de solo tener a Cristo como medio de salvación. Pero la iglesia tendría que darse cuenta que ni siquiera esa gente guardaba la ley. Lo único que encontraban era una satisfacción de que la gente los obedeciera, es decir, se sentían maestros y se vanagloriaban de la aparente obra que ellos habían logrado de convencimiento ante los judíos celosos de la ley. Pero Pablo declara que si él en algo tendría en quien gloriarse sería en conocer a Cristo. No le importaba pasar penalidades por declararlo. En otro pasaje dice, todas las cosas las tengo como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Hago la observación que Pablo era muchas cosas.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y todas estas cosas las estima como basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Termina confirmando que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me sea molesto, decía, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que esa sea nuestra gloria, hermano, la cruz de Cristo, vivir pegados a Cristo. Esa es la regla de la que habla el apóstol, Cristo en la vida del hombre, aprendiendo a morir a todas las cosas de la carne y a vivir en las cosas del Espíritu. ¿Cómo? Nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Si algo tenemos que ver con nuestro hermano, que sea para orar por él, buscando hacer algún bien. De no ser así, aún hay mucho por qué morir a las cosas de la carne. Nuestro texto dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Hemos terminado esta unidad del expositor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias te damos por esta bendición que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, que debemos de amarnos, Padre, debemos de estar, Señor, buscando las cosas del Espíritu. Te ruego que hagas la obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te ruego que hagas, Señor, la obra en tu iglesia, Padre. Que crezcamos en esto, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Te lo pido, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.